Hola, bienvenidos a Más Amor, Menos Bullying. Estoy encantado de poder hablar con ustedes, porque hoy doy comienzo al primer podcast de nuestro proyecto. Con nosotros hoy se encuentra la profesora de nivel secundario, Ayelen Sardo. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme a este encuentro. Bueno, si querés damos paso a las preguntas, ¿te parece? Perfecto. Bien, y contame, ¿cómo se puede llegar a prevenir el bullying o acoso escolar? Eh, yo creo que tiene que ser una cuestión de transformación y educación. En principio, digamos, si la escuela asume esa responsabilidad desde que los niños y las niñas son muy pequeños y pequeñas. Creo que hay algo que debería ayudar a esto, que es también la capacitación y la formación, el trabajo con las familias. Porque más allá de lo que pueda trabajar la escuela, digamos, ¿no? A modo preventivo, de cómo hacer, ¿no? Para que ciertas cuestiones de acoso no sucedan dentro de la escuela, si en el seno de la familia esas reglas, esos acuerdos y el respeto de esos derechos sobre los otros y las otras no está manifestado, no es una práctica, igualmente va a ingresar, porque en realidad el bullying o el acoso escolar son productos, son reflejo de una sociedad violenta, abusiva, que nosotros la vemos reflejada dentro de la escuela en ese entramado grupal que puede ser un aula o a veces no necesariamente es dentro de un aula, sino también, supongamos, de un alumno, una alumna de un curso hacia un alumno o una alumna de otro curso. Claro. Bien, ¿y tenés idea de qué formas de acoso existen? Eh, entiendo que esto se deriva de como distintas maneras, entiendo que me estás preguntando, si no decime, respecto de el tipo de violencia o de abuso. Claro. Abuso que podemos entender que es psicológico, simbólico, físico. En ese sentido parece que hay distintas maneras. Yo creo que es más fácil a veces diagnosticarlo, o sea, darnos cuenta que existe ese abuso, ese acoso, que tratarlo. Porque en realidad quienes lo detectan y quienes lo perciben de manera muy fácil somos los docentes adentro del aula, pero al mismo tiempo los docentes no estamos capacitados, o sea, no hay una capacitación para mejorar esas situaciones de acoso escolar. Eh, para eso en realidad deberían estar formados en las escuelas, que algunas escuelas las tienen y otras no, que son los equipos de gabinete, orientación, que sí, hay terapeutas, hay profesionales que pueden manejar mejor esas situaciones. Muchas veces, por ejemplo, estas situaciones, una vez que ya se empiezan a realizar o que se detectan, muchas veces terminan siendo trabajadas con, digamos, la víctima, o sea, quien sufre el acoso escolar y con quien está realizando estas prácticas. A mí me parece que deberían ser cuestiones tratadas a nivel grupal, porque hay todo un grupo, ¿sí? O toda una comunidad educativa que está permitiendo que esto suceda, incluso también a los docentes, equipo directivo. Es algo que se tiene que prevenir como a nivel general, no solamente quien lo detecta, y a nivel grupal. Claro. Bien, ¿y de qué manera se suele identificar un caso de bullying o acoso escolar? Bueno, hay distintas formas. En principio, a veces hay, por ejemplo, en clases determinadas materias con determinados profesores, según la dinámica que se dé dentro del aula por esas materias o por la personalidad de cada profesor, determinados profesores no lo ven, no lo notan. ¿Sí? Y hay otros docentes que sí lo notan. En general, quienes detectan esto son los docentes. A veces hay también padres o madres, digamos, ¿no? Familiares de quien sufre el acoso que vienen a decirlo porque sus hijos les cuentan o porque ven algo, porque escuchan algo. Claro. O en general también son la figura del preceptor, que puede llegar a ver que sucede algo durante los recreos o nada, que no sé, se dieron cuenta de alguna situación en particular. Pero en general los docentes son quienes más visualizan, e incluso deberían visualizar esto, porque son quienes están más tiempo en cantidad horaria mientras ese grupo se manifiesta. Entonces el profesor es una figura bastante importante dentro del aula viendo estas situaciones. Sí, yo considero que sí, que el docente es una figura bastante importante para como visualizar este conflicto. Pero así también la familia y también el grupo. Para mí creo que en algunas situaciones donde esto ha sucedido,
En general también hay algunos compañeros o compañeras que le avisan a determinados profesores de esas situaciones, porque tienen más confianza, porque son profes más allegados al grupo, o bueno, incluso hay escuelas que tienen docentes tutores, o sea, que ese docente es el tutor, entonces tienen otro tipo de vínculo. Y a veces son otros compañeros y compañeras quienes avisan de esta situación. Sobre todo si esta situación no solo se da en el marco adentro del aula, porque muchas veces este tipo de acoso, quizás hay comentarios dentro del aula, pero todo el acoso sucede en las redes o de manera privada fuera de la escuela, que eso ya la escuela es muy complejo porque no lo puede manejar, pero al mismo tiempo tiene una responsabilidad. Quiero decir, no se puede manejar lo que las pibas se están mandando por WhatsApp, Claro. ¿no? Supongamos una situación de acoso por redes, pero sí podemos manejar lo que suceda dentro de la escuela, o si alguien comenta que esta situación sucede, la escuela sí podría y debería tomar cartas en el asunto, entre comillas, ¿no? O pensar cómo puede elaborarlo, porque hay que pensar también que el acoso escolar, repito, no es solo una cuestión de el agresor, entre comillas, y el victimario, entre comillas, sino también de todo un grupo. O sea, porque digo, ¿cómo es que situación X, ¿no? Pero digo, un pibe en un vestuario es golpeado y maltratado por sus compañeros? Digo, ¿están solos? ¿O si hay todo un grupo? ¿Nadie dice nada? Digo, como en estas situaciones que son un reflejo de la sociedad, ¿no? Ah, no, como a mí no me lo hicieron, entonces yo no me meto. No importa lo que le pasó al vecino, yo no me meto. Como es una actitud en realidad que es un reflejo de una sociedad. No, si yo estoy viendo una situación injusta de un compañero o una compañera, también puedo intervenir, también puedo detener esta situación. Esa es como el hilo esto de lo preventivo o de cómo despertar pequeñas alertas antes de llegar a situaciones que realmente pueden ser terribles. No solo porque afecten a la persona que puede sufrir un acoso, que puede ser desde una cuestión, no sé, psicológica o emocional, hasta hubo situaciones donde se han llegado al suicidio, sino que también pensarlo como una responsabilidad social, como una responsabilidad grupal. Tiene que ver con eso también. Claro, justo lo que te iba a preguntar, Ah. que está muy relacionado con lo que estabas diciendo, era cómo es que los estudiantes reaccionaban cuando veían este tipo de situaciones. Hay de todo. Hay, por supuesto, que está el cómplice, como esta figura del cómplice, ¿no? De quien carga o quien hace chistes minimizando, discriminando a una persona y el resto se ríe. Por ejemplo, esa situación es lo que hace también que se potencie. Ahí está la mirada grupal, ¿no? Porque todos se ríen, entonces, bueno, vamos a continuar con esto porque, entre comillas, parece ser gracioso. O incluso muchas veces muchos se ríen para no ser cargados. Claro. Prefiero reírme de otro antes de que yo sea víctima de todas esas risas. Hay quienes se enojan frente a esa situación, hay víctimas, entre comillas, o quienes reciben ese acoso que no responden, que no dicen nada, que entran en una situación muy introspectiva, y también puede haber quienes contestan, digamos, ¿no? Quienes contestan y quienes se ponen frente a esa situación y generan un conflicto mayor. ¿Sí? Terminan, no sé, puede terminar desde una discusión verbal hasta una pelea física, depende cómo vayan respondiendo. Por eso yo creo que, no sé si es lo más importante es cómo reaccionan, porque en realidad cada una reacciona según su forma, su construcción de lo que considera la mejor, de su personalidad. Pero sí me parece que lo importante es cómo prevenir estas situaciones y entender que es una cuestión grupal, que nos tenemos que hacer cargo todos y todas de esto. Exacto. ¿Y qué medidas toma la escuela ante una situación de bullying o acoso escolar? Eso depende muchísimo de cada institución, depende de los docentes que estén comprometidos en ese lugar, si tienen ganas de comprometerse en eso o no, depende si la escuela tiene gabinete, depende si la escuela utiliza el consejo de convivencias, incluso si la escuela tiene un centro de estudiantes, cómo llevan adelante eso, el centro de estudiantes. Eso realmente depende de cada institución. Hay sí personas que están muy interesadas sobre esto y toman medidas muy piolas, que son cosas muy copadas, y hay quienes hacen como si nada. Y hay quienes también ni siquiera se dan cuenta. Es muy variable, es muy difícil poner un juicio de valor en eso porque depende de cada institución. Claro. ¿Y se supone que existe algún tipo de protocolo a seguir o es más situacional? No, respecto del bullying que yo sepa o del acoso escolar, no hay un protocolo a seguir. Sí hay protocolos a seguir respecto de como de violencia física pero sí en general las escuelas tienen que trabajar, comunicar a los padres
y trabajar a nivel grupal sobre ciertas situaciones de violencia, sea cual sea por acoso escolar, no sé, por discriminación por género, raza, o sea, cualquiera de esas situaciones. Sí, se tiene que comunicar a los padres y realizar lo que se llama una intervención. La intervención es un profesional que interviene en esa situación, en ese conflicto, para intentar resolverlo o empezar a modificar ciertas conductas que son agresivas dentro de los grupos, digamos, o de las aulas. Claro. Bueno, perfecto, Yelén. Te agradezco muchísimo por haber venido a participar de nuestro podcast y fue un gusto tenerte acá con nosotros. Bueno, igualmente es un gusto y la verdad que siempre está bueno poder tener estos espacios para reflexionar sobre esto, porque la verdad es que muchas veces no es que tengamos algo concreto que sepamos qué hacer, sino que está bueno también que los jóvenes, las jóvenes puedan pensar cómo hacer, porque la verdad es que los docentes no tenemos siempre las respuestas de todo. Entonces, pero sí quizás preguntarnos también, y me gustaría en este podcast llamar a esta pregunta, a esta invitación a todos los jóvenes, las jóvenes que van a escuchar esto, que es, ¿qué harían ustedes como jóvenes frente a esta situación?